Dios sea exaltado por toda la eternidad. Muy bien, hermanos, vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. Y el título del tema del día de hoy es: el pueblo de Dios siempre fue minoría en el mundo. Si Dios se valiera por las grandes multitudes para llevar adelante su obra, yo creo que nosotros estaríamos descalificados, ¿no es cierto? Pero Dios no se vale por el número, Dios se vale por aquellas almas fieles al cometido que ha encomendado desde su partida. Ustedes recuerdan el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 28, ¿cuál fue el cometido que Dios encomendó a sus 12 discípulos? De ir y predicar el Evangelio. Hermanos queridos, los verdaderos discípulos de Cristo siempre fueron minoría en el mundo. 12 discípulos se enfrentaron a una multitud que recientemente había crucificado al Rey de Gloria, que se habían rebelado contra aquel a quien se había dicho el Redentor, no solo del pueblo de Israel, sino que se le llamó el Redentor del mundo. Y su nación, quien había sido la elegida, no por ser la mejor de las naciones, sino porque llegó a ser como la niña de los ojos de Jehová. Esa nación que fue elegida fue la primera en rechazar el regalo más precioso que el cielo pudo entregarle a la humanidad, a Cristo Jesús. La sierva del Señor en el deseado de todas las gentes dice que los sacerdotes y aún la nación misma, poco antes del Calvario de Cristo, reconocieron que verdaderamente aquel hombre era el Mesías prometido. Pero ya habían llegado demasiado lejos y su orgullo les impedía pedir perdón. ¿Reconoció la nación judía a quien estaba crucificando? El deseo de todas las gentes de Dios. ¿Pero qué los llevó a no pedir perdón? Orgullo. Hermanos, el libro de Salmos, capítulo 12 y verso 1, ¿qué nos dijo? Se habían ido desapareciendo, ¿qué cosa? Los justos de la tierra. Vamos para allá, el libro de Salmos, capítulo 12, 1, y dice así: salva, oh Jehová, porque se acabaron, ¿quiénes? Los piadosos. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Aparentemente, ¿no? El Espíritu Profecía, en su página, en el tomo 4, página 214, dice: en toda época Dios ha llamado a sus siervos a elevar sus voces contra los errores y pecados prevalecientes en la multitud. Noé fue llamado a mantenerse solo para advertir al mundo antediluviano. Moisés y Aarón estuvieron solos contra el rey y príncipes, magos y sabios, y la multitud de los egipcios. Elías estuvo solo cuando testificó contra un rey rebelde y un pueblo apóstata. ¿Cuántos acompañaban a Elías? Ustedes saben que Elías estaba siendo buscado por Acab para ser destruido, puesto que el pueblo entero de Israel había caído bajo la apostasía. Habían 400 profetas de Baal y 450 profetas de Asera. En total, ¿cuántos profetas había? 850 profetas falsos de los del pueblo de Israel. ¿Y qué los indujo? A dejar a Jehová, a dejar la fuente de agua viva y cavar cisternas rotas que no retienen agua. Los indujo una mujer, y su nombre fue Jezabel. Que hoy Jezabel representa la mundanalidad que se mueve, que se cierne dentro de nuestras iglesias.
El pueblo así llamado de Dios está siendo cernido, zarandeado. ¿Por qué? Porque la mundanalidad entró en el pueblo. Hoy pintarse, depilarse, ya no se ve tan mal como debiera verse. Hoy subirse la falda por arriba de la rodilla no se ve tan mal. Hoy adornarse con joyas preciosas no se ve tan malo. Pero el pueblo de Dios está llamado, ¿qué dice la sierva del Señor? A levantar sus voces contra los errores y pecados prevalecientes en la multitud. Cuando tú y yo, mi querido hermano, levantemos nuestras voces, muchas puertas se nos abrirán y nos darán la más calurosa bienvenida. Es sarcasmo, hermanos. Cuando tú y yo levantemos nuestras voces a declarar los pecados prevalecientes en el pueblo así llamado de Dios, seremos odiados. Porque Cristo lo profetizó. Cristo se levantó contra una nación rebelde que ya la quería destruir desde tiempos antiguos. Ustedes saben, y vamos a hablar de ello más después, cuando Moisés y Aarón fueron escandalizados por la gran multitud, la multitud mixta. ¿Quiénes eran los de la multitud mixta, que salieron con el pueblo de Israel? Fueron aquellos varones egipcios que se casaron con israelitas o viceversa. Israelitas varones que se casaron con las egipcias. Cuando esta multitud mixta veía alguna dificultad, ¿qué es lo primero que decían? Nos iba mejor en Egipto. ¿Por qué? Porque uno nunca olvida su lugar de origen. ¿Es cierto? ¿O es mentira? ¿De dónde es, hermano? ¿Usted? De Honduras. ¿Cuántos años lleva acá? 10. ¿Cuál es su deseo? Regresar a mi tierra. ¿De dónde es usted, hermano? De Veracruz. De Veracruz. ¿Cuántos años lleva aquí en este país? 19. ¿Cuál es su mejor deseo? Quedarme aquí, no. Regresar a su lugar. ¿Qué es lo que más deseaban la multitud mixta cuando veían una dificultad en el desierto? Regresar a su lugar de origen, a Egipto. Y si ellos regresaban, también se querían llevar a la esposa o al esposo. ¿Por qué? Porque se habían mixteado cuando Dios les había prohibido desde el principio. Mira que cuando entres a la nación a donde yo te voy a llevar, no hagas lo que ellos hacen. Entonces, cuando ellos se rebelaban contra Jehová, Dios le decía a Moisés, en diferentes momentos, Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Apártate, que yo voy a destruir a esta nación rebelde y a ti te voy a poner en una nación mejor que esta. ¿Y qué decía Moisés? No, Jehová. Porque ¿qué van a decir de ti tus enemigos? Que sacaste a esta gran nación con mano fuerte de Egipto y ahora los veniste a matar en el desierto. ¿De qué estaba preocupado Moisés? ¿De qué dirán? De Dios. Cuando tú y yo nos portamos como hijos del enemigo de Dios, nos preocupa qué dirán de Dios sus enemigos. Nos preocupa cuando el nombre de Dios es vituperado por nuestra culpa. Hermanos, estamos siendo llamados a levantar nuestras voces contra los errores y contra los pecados prevalecientes de una gran multitud. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 7 y su verso 1.
Génesis capítulo 7 y su verso 1. Y dice así: Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Qué es lo que está buscando Dios de ti? ¿Qué está buscando Dios de mí? ¿Qué es lo que vio Dios en Noé? Justicia. Por eso el libro de Isaías dice: mira, oh hombre, ¿qué es lo que Dios pide de ti? Que hagas justicia y ames misericordia. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios de nosotros? Practicar la justicia. ¿Qué es lo que vio Dios de Noé? Que era justo. Era un hombre justo delante de Jehová en toda esa generación. ¿Y cómo era esa generación? Muchos los conocen como hombres brutos, como hombres con poca inteligencia. Pero la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, donde habla de los antediluvianos, dice ella que si un hombre de esa época, antes del diluvio, viviera hoy en nuestros días, ni 100 de los mejores científicos le llegaría la capacidad mental que ellos tenían. Por eso hoy la ciencia dice, cuando encuentran piedras cortadas como que si fuesen cortadas con láser, ¿qué dicen? Seguro fueron los extraterrestres, porque ¿cómo hubiesen podido cortar estas piedras estos hombres si no tenían herramientas, no tenían la capacidad mental que hoy tenemos? Mis queridos hermanos, quiero decirles que la única razón por la cual dio Dios permiso a consumir carne es para abreviar la existencia humana y para quitarle la inteligencia a la humanidad, porque todos sus pensamientos eran de continuo solamente al mal. ¿Sabían ustedes que los antediluvianos fueron los que crearon los dinosaurios? Dios no creó los dinosaurios, fueron los antediluvianos que hicieron mixtura entre un animal y otro, amalgamación. Por eso es que fueron destruidos, porque comenzaron a jugar a ser dioses, creadores, y el único creador es Jehová. Y en esa época se levanta Moisés, pregonero de justicia, para advertirles de una destrucción venidera. Primera de Pedro 3:20. Vamos a ir al libro de Primera de Pedro, capítulo 3 y su verso 20. Y dice así la palabra de Dios: los cuales en tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se aparejaba el arca, en la cual pocas, es decir, 8 almas fueron salvadas por el agua. Segunda de Pedro 2:5. Segunda de Pedro 2, capítulo 2, verso 5. Y si Dios no perdonó a los ángeles, 5. Y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, la octava persona, pregonero de ¿qué? De justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Cómo era esa generación? Impía. ¿Y qué es lo que pregonaba Noé? Justicia. Dice la sierva del Señor, solamente en Patriarcas y Profetas, página 92, solamente 8 almas de la enorme población antediluviana creyeron y obedecieron la palabra de Dios. Lo mismo sucederá ahora, pero para la mayoría estas advertencias serán vanas.
¿Cuántas almas se salvaron antes del diluvio? En el diluvio, ¿pero por qué se salvaron? Porque en medio de una generación eran los únicos que practicaban ¿qué cosa? La justicia. ¿Cuántas almas se salvaron? Lo mismo sucederá ahora. La pregunta es, ¿practicamos la justicia en todos nuestros asuntos? Cuando trabajamos justamente las 8 horas, o de pronto nos pasamos escondiendo ahí del patrón para quemar 1 o 2 horas. Si nuestro pago es justo, ¿cómo deberíamos trabajar nosotros? En nuestros negocios, cuando compramos o vendemos un automóvil, ¿somos justos? Si prestamos dinero, ¿adquirimos de él ganancias? O porque la palabra de Dios en Salmos 15 dice, ¿quién entrará en tu santuario? ¿Y quién habitará en tu santo monte? El limpio de manos y puro de corazón, el que no usó su cuerpo para hacer engaño, ni dio su dinero a usura. ¿Qué es dar dinero a usura? Ustedes saben, bueno, en México es lo que mayormente juega ya. Te doy mi dinero, pero al 10%. Cuando es buena gente la persona, te lo da al 5%. O sea, te presta el dinero, pero adquiere ¿qué cosa? Rédito. Un cristiano no debe practicar eso. La palabra de Dios lo dice. Porque eso es injusto. Y hermanos, vamos a ir a otro texto de la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 7 y su verso 3. Jueces, capítulo 7 y su verso 3 al 7. Y volviéndose a Josué, esto está hablando Jehová a Josué, le dijeron, no suba todo el pueblo, mas suban como 2,000 o como 3,000 hombres y tomarán ahí. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de ahí. Y los de ahí hicieron de ellos como 36 hombres. Perdón, estoy en Josué. Jueces, adelante de Josué. Ya se me hacía raro la lectura. Perdón. Vamos a ir a Josué, Jueces, capítulo 7 y su verso 3 al 7. Dice, ahora pues, haz pregonar que lo oiga el pueblo diciendo, el que teme y se estremece, madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad. Y se volvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Así que si se devolvieron 22,000 y solo quedaron 10,000, ¿cuántos hombres subieron a la guerra? Con Gedeón, 32,000. Y Jehová le dijo a Gedeón, de los que subieron contigo, todo el que teme, todo el que se estremece, regrese a su casa en la madrugada. Y se regresaron ¿cuántos? 22,000. ¿Quedaron cuántos? 10,000 listos para ir a la guerra. ¿Marcharon a la guerra? Marcharon a la guerra, sí señor. Fueron a la guerra. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo. Llévalos a las aguas y allí yo te los probaré. Y será que del que yo te dijere, vaya este contigo, irá contigo. Más de cualquiera que yo te dijere, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte.
Asimismo que cualquiera que doblare sobre sus rodillas para beber, y fue el número de los que lamieron las aguas llevándola con la mano a la boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y que se vayan toda la demás gente, cada uno a su lugar. Así que de 32,000 guerreros que subieron con Gedeón, en la primera noche se devolvieron, ¿cuántos? 22,000, quedaron 10,000. Y en la segunda parte de la prueba, Dios le dijo: aún es mucha gente contigo. ¿Vas a ir contra los madianitas? Sí, y yo te los voy a entregar en tus manos, pero llévalos a las aguas, y será que cualquiera que llevare el agua para tomar con sus manos, irá contigo. Y el que se agachare a tomar el agua. ¿Qué representa esto, mis queridos hermanos? ¿En qué momento de la historia estaban viviendo los israelitas? ¿Estaban en guerra, sí o no? Cuando estaban marchando hacia la guerra y se agacharon para beber el agua, ¿de qué se olvidaron? Que el enemigo los estaba esperando. Y mientras ellos bebían agua, bien pudieran haber sido atacados y muertos en el campo. Ni siquiera en el campo de batalla. Pero 300 hombres cumplieron lo que Dios quería ver en estos hombres de guerra. Llevaron su agua con la mano y con la otra mano sostenían la espada, porque estaban pendientes de su alrededor, porque el enemigo los acechaba. Hoy, mis queridos hermanos, ¿qué representa eso? Nosotros en nuestro diario vivir estamos con la espada que representa la palabra de Dios, listos para defender la verdad presente. O en nuestros quehaceres diarios nos olvidamos de que somos cristianos y pasamos a ser del montón. Es una pregunta fuerte, ¿no? Pero todos los días de nuestra vida nosotros debemos estar en guardia, porque el enemigo anda cual león rugiente a nuestro alrededor, viendo a quién devorar. Patriarcas y Profetas 593 dice: el éxito no depende del número, tanto puede Dios libertar por medio de pocos como de muchos. No le honra tanto el gran número como el carácter de quienes le sirven. Y así sucesivamente, mis queridos hermanos, Dios ha venido trabajando con su pueblo. Aparentemente toda la muchedumbre profesa ser hijo de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. En 1 de Juan, capítulo 3, fielmente lo dice: los hijos de Dios, los hijos de diablo. ¿Todos somos hijos de Dios? No, lamentablemente, porque nosotros lo hemos elegido así. En los días de Elías, mis queridos hermanos, caemos nuevamente al libro de 1 de Reyes, capítulo 18, su verso 19-22. Cuando Elías, buscado para ser muerto, lo encuentra el rey Acab y le dice: te encontré, tú eres el que, ¿qué le dijo? El que perturbas a Israel. ¿Y qué dijo Elías? No yo, sino tú y la casa. ¿De quién? Y la casa de Jacob, que han dejado a Jehová y se han ido tras los Baales. Ahora, ¿qué dijo Elías? Ahora ve y convócame al pueblo de Israel en el monte, ¿de dónde? Carmelo. Carmelo, y désenos 2 bueyes, uno para cada quien, uno para los profetas de Baal y uno
para Jehová. Y el Dios que conteste por fuego, ese sea Dios. Viendo la historia, cómo es que este rey Acab iba tan enojado, porque por 3 años y medio no había llovido en Israel, iba tan enojado que lo único que pensaba es volarle la cabeza a Elías. Pero cuando Elías se lo encontró, le dijo: júntame al pueblo de Israel. Muy obediente el rey se volvió a su casa. ¿Ustedes han pensado qué valor tenía Elías? Cómo este rey que iba dispuesto a matarlo, ahora como perrito obediente se volvió a su casa y obedeció lo que Elías le había ordenado. Juntó al pueblo de Israel y a los 850 profetas falsos, y en el monte Carmelo sabemos lo que sucedió. Dios puede liberar a su pueblo por muchos o por pocos. La pregunta es, si así actuó Dios en el pasado, ¿cómo va a actuar en estos días? ¿Él espera de muchos? ¿Ah? ¿Dios espera que seamos muchos? Hermanos, y si volteamos la historia, vemos que Martín Lutero, cuando encontró una Biblia encadenada y comenzó a leer de sus preciosas páginas, declaró: ahora voy yo solo contra toda la pompa papal. Y escribió sus 95 tesis. Y sí que se le volteó toda la pompa papal. Lo quisieron matar en varias ocasiones, pero la verdad de Dios siempre triunfó. Quiero leerles un poco de la historia de lo que sucedió con Lutero. Dice él: oh, cuánto no me ha costado, a pesar de que me sostiene las santas escrituras, convencerme de que es mi obligación encargarme yo solo contra el Papa y presentarlo como el anticristo. ¿Cuál era la visión de Lutero? ¿Qué es lo que quería él? Presentar al Papa como ¿quién? Como el anticristo. ¿Qué agallas de Lutero? Presentarlo como el anticristo. ¿Cuántas no han sido las tribulaciones de mi corazón? ¿Cuántas veces no me ha hecho a mí mismo con amargura la misma pregunta que he oído frecuentemente de los labios de los papistas? ¿Tú solo eres sabio? ¿Todos los demás están errados? En conclusión, procuro vilipendiar a los adherentes de la fe reformada, diciendo: ¿qué son todos estos luteranos? Un puñado de gramáticos insolentes, de sacerdotes enviciados, de frailes disolutos, abogados ignorantes, nobles degradados y populacho pervertido y seducido. Cuanto más numeroso, más hábil, más poderoso es el partido católico. Un decreto unánime de esta ilustre asamblea iluminará a los sencillos, advertirá a los incautos, decidirá a los que dudan, fortalecerá a los débiles, decían ellos. Estas son las armas que en todo tiempo han esgrimido a los enemigos de la verdad. Estos son los mismos argumentos que se presentan hoy, los que sostienen el error, para combatir a los que propagan las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Quiénes son estos predicadores de nuevas doctrinas? Exclaman los que abogan por la religión popular. Son indoctos, son escasos en números y los más pobres de la sociedad. Y con todo pretenden tener la verdad y ser el pueblo escogido de Dios. Son ignorantes que se han dejado engañar. Cuán superior es en nuestro número y en nuestra influencia nuestra iglesia. Cuántos hombres grandes e ilustrados hay entre nosotros. Cuanto más grande es el poder que está de nuestra parte, estos son los argumentos que más se sacan a relucir y que parecen tener influencia en el mundo, pero que no son ahora de más peso que en los días del gran reformador. ¿Qué es lo que decían cuando Lutero se levantó en contra del sistema papal? ¿Quién es este?
Si es que solo va a engañar a los más pobres, a los más ignorantes, nosotros tenemos la iglesia popular. Nosotros decidimos cuál es la verdad. Y mis queridos hermanos, cuando Lutero comenzó, solo él contra un sistema papal. Por la gracia de Dios, la iglesia luterana se aumentó y luchó en contra del poder papal, y nosotros sabemos su consecuencia, que hasta el día de hoy nosotros nos queda todavía sombra de esa verdadera reforma que levantó Lutero, pero que poco a poco se ha ido apagando. ¿Qué es lo que acaba de pasar en estos años recientes con la iglesia luterana? ¿A poco no le dieron la bienvenida en sus filas al Papa actual? Con unas breves palabras le digo: perdónenos por lo que hicimos con los primeros luteranos. ¿Y qué hicieron con los primeros luteranos? En la lección estuvimos viendo que los instrumentos más degradantes que no ha cabido en la mente humana, y los inventaron ellos para mortificar a aquellos que se levantaron en contra del sistema papal. Amarraban a hombres en las cavernas de sus conventos y los amarraban y les dejaban caer una gota de agua toda la noche. Y tal vez usted dice: ¿qué de malo tiene que te caiga una gota de agua? Hermanos, ustedes saben cómo se forman las estalactitas que se encuentran en las grandes cavernas de la tierra. Por una sola gotita de agua. Estos hombres los castigaban así: les rapaban el cabello y les comenzaban a dar una gotita de agua. Pero esa gotita de agua poco a poco comenzaba a carcomer la carne y les comenzaba a abrir un agujero hasta llegar al cerebro. Era un tormento, porque preferías la muerte antes de seguir sintiendo ese dolor, solo por levantarte en contra del poder papal. Pero estos hombres no escatimaron sus vidas, sino que la ofrecieron hasta la muerte para llevar adelante este evangelio que hoy tú y yo disfrutamos. Y así sucesivamente Dios ha actuado por pocos hombres. Quiero llevarlos al libro de Apocalipsis 12 y su verso 17. Dice Apocalipsis 12, 17: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí encontramos ¿cuántos grupos en este texto? ¿Cuántos grupos encontramos? El dragón, o sea, Satanás, se enfureció ¿contra quién? Contra la mujer, o sea, la iglesia. ¿Le hizo algo? ¿Le hizo algo a la iglesia? No. Veamos qué sigue diciendo el texto. Se enfureció contra la mujer, no le hizo nada, solo se enfureció. ¿Pero qué pasó? Y se fue a hacer guerra contra el remanente. Vamos aquí, vamos a descifrar aquí el texto. Se enojó contra la mujer, ¿cierto? Correcto. Y se fue a hacer guerra contra el remanente, grupo 2, de la simiente de ella. O sea que la mujer tiene simientes, pero dentro de esa simiente solo hay un pequeño remanente que hoy por hoy está levantando su voz en contra de las doctrinas falsas que han entrado en las diferentes denominaciones que pretenden ser el verdadero pueblo de Dios. Testimonios para los ministros. Dice: la denominación adventista del séptimo día ha tenido un desenvolvimiento fenomenal. Su comienzo fue pequeño, un simple puñado de hombres y mujeres sinceros,
Menos de una docena de creyentes se asociaron al principio en unidad cristiana. Desde el comienzo de nuestra obra fue agresiva. Éramos pocos y nuestros hermanos pertenecían mayormente a la clase más pobre. Nuestras creencias eran casi desconocidas para el mundo. No teníamos casas de culto, sino unas pocas publicaciones y muy limitadas facilidades para llevar adelante nuestra obra. Las ovejas estaban esparcidas por los caminos y por los vallados, por ciudades, pueblos y bosques. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús eran nuestro mensaje. ¿Cuántos comenzaron a ser adventistas del séptimo día? Menos de 2. ¿De qué sociedad venían? De los más pobres, casi desconocidos, pero aún así llevaron adelante esta fiel obra. Y mis queridos hermanos, ¿por qué la iglesia hoy día ha crecido tanto? No solo la iglesia adventista, vamos a hablar de todas las demás denominaciones. Hoy adventistas, ¿cuántos seremos adventistas del séptimo día en el mundo? 22 millones. Y si el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Oigan, mis queridos hermanos, ¿será que los 22 millones de adventistas estamos proclamando la verdad presente? ¿Estamos levantando nuestras voces contra los errores y los pecados actuales en la iglesia? Vamos a regresar al libro de Ezequiel, capítulo 9. Ezequiel, capítulo 9. Y vamos a repartir aquí unos textos. ¿Quién quiere leer? Amén. Hermano Cirilo lee el verso 1. Hermano lee el verso 2. Hermano Roberto lee el 3, por favor. ¿Quién más quiere leer? 4. ¿Quién más? Verso 5, el 6. Terminamos con el 7. Comenzamos. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Verso 2. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir, y entre Amén. ellos... Amén. Y entonces dice: y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lienzo, que tenía en su cintura la escribanía de escribano. Verso 4. Y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellos. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Aquí hay una visión del profeta Ezequiel. Clamó a mis oídos: he aquí, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano un instrumento. ¿Para qué? Destruir. Para destruir. Pero dentro de estos verdugos había uno que traía otro instrumento. ¿Cuál era el instrumento que traía en su mano? Un tintero de escribano. Y saben que el tintero en ese tiempo era el que también tenía un sello. Lo remojaba en la tinta y sellaba. Remojaba en la tinta